En la Biblia, pocas historias son tan impresionantes como el momento en que Moisés ve la zarza ardiente en el monte Horeb. Ese encuentro cambia completamente su vida y marca el comienzo de una misión gigantesca. Moisés, que llevaba una vida sencilla como pastor, sin llamar la atención, de repente se encuentra ante algo increíble, un arbusto en llamas que no se consume. Eso no era normal. Algo sobrenatural estaba ocurriendo, y él no tenía idea de que estaba a punto de hablar con Dios. El desierto donde esto sucede parecía un lugar cualquiera, seco y sin importancia. Pero Dios escogió precisamente ese escenario para revelarse. Moisés había huido de Egipto años antes y ahora vivía una rutina tranquila, lejos de todo. Pero ese día, al ver aquel fuego misterioso, su curiosidad lo llevó a acercarse. Fue entonces cuando escuchó una voz llamándolo por su nombre. Aquello era mucho más que una visión extraña. Dios estaba ahí, hablándole directamente. Este detalle es muy importante porque muestra que Dios conoce a cada persona por su nombre y sabe exactamente cuál es el propósito de cada uno. Moisés no era solo uno más en el mundo. Dios tenía un plan para él. El fuego que no se apagaba era un símbolo poderoso. Mostraba que Dios es eterno, que nunca cambia y que no necesita nada para existir. Todo a su alrededor puede acabar, todo puede cambiar, pero Dios sigue siendo el mismo por siempre. Moisés se sintió asustado, pero también intrigado. Sabía que aquello era algo especial, algo que iba mucho más allá de su comprensión. Entonces, Dios le dio una misión difícil: regresar a Egipto y liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Moisés, sin embargo, no se sintió capaz de llevar a cabo esa tarea. Dudó y dijo que no era la persona indicada para ello. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón y sacar al pueblo de Egipto?, preguntó, sintiéndose inseguro. Después de todo, él solo era un pastor, no un líder. Pero Dios no le dijo a Moisés que tenía que ser fuerte, inteligente o poderoso. Lo único que Dios le aseguró fue: yo estaré contigo. Eso era suficiente. No importaba quién era Moisés, sino quién estaba con él. Ese momento en el monte Horeb fue un punto de inflexión. Hasta entonces, Moisés era solo un hombre común, huyendo de su pasado, pero ese día descubrió que Dios lo había elegido para algo mucho más grande. Y más que eso, descubrió que cuando Dios llama a alguien, Él mismo le da la fuerza para cumplir su misión. Cuando Moisés preguntó cuál era el nombre de Dios, la respuesta fue simple pero profunda: yo soy el que soy. Dios no necesita explicación. Él simplemente existe desde siempre y para siempre. Esta historia nos enseña algo muy importante. Dios puede llamarnos en los momentos más inesperados y en los lugares más simples. Él no escoge a personas perfectas, sino que capacita a quienes elige. Moisés pensaba que no era lo suficientemente bueno, pero Dios le demostró que lo único que necesitaba era confiar. Y esta misma verdad sigue siendo válida para cualquier persona hasta el día de hoy. Esa frase, corta pero llena de significado, encierra verdades que van más allá del tiempo y de la comprensión humana. Lo primero que llama la atención en esta declaración es que no está atada a un momento específico de la historia. Mientras que los nombres de las personas suelen tener un significado ligado a su origen o propósito, esta expresión revela a un Dios que simplemente existe. Él no tuvo un principio y nunca tendrá un fin. No depende de nada ni de nadie para ser quien es. Esa verdad es aún más impactante cuando recordamos que todo en el mundo cambia, envejece y desaparece con el tiempo. Pero Dios se presenta como alguien que nunca cambia. La Biblia confirma esta idea en varios pasajes, como en Hebreos 13:8, donde dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.
Esto no es solo una idea teológica abstracta, sino algo que trae seguridad y esperanza. Cuando todo a nuestro alrededor parece incierto, podemos confiar en un Dios que sigue siendo el mismo, sin importar las circunstancias. Además, esta afirmación muestra la diferencia entre el Dios verdadero y los dioses adorados por los pueblos antiguos. Los ídolos estaban hechos de piedra, madera o oro y dependían de templos, rituales y sacrificios para existir. Pero el Dios de Israel no necesita nada de eso. No depende de la adoración para seguir siendo Dios. Él es autosuficiente, pero aún así elige relacionarse con la humanidad. Cuando Dios le dice a Moisés, «Yo soy el que soy», no solo está revelando su naturaleza, sino también enviando un mensaje poderoso al pueblo de Israel e indirectamente a Egipto. Está dejando claro que el Dios que liberaría a los israelitas no era como los falsos dioses egipcios, que podían ser moldeados, limitados o manipulados por manos humanas. El Dios verdadero es soberano, eterno, y su nombre lleva un poder incomparable. Esta declaración también nos invita a reflexionar. Si Dios es eterno, inmutable y completamente suficiente, ¿cómo reaccionamos ante esta verdad? ¿Confiamos en Él cuando enfrentamos dificultades? ¿Vivimos como si Él realmente estuviera en control? Estas son preguntas que nos hacen pensar y profundizar nuestra fe. Dios no solo reveló su nombre a Moisés, sino que también nos mostró que podemos confiar en Él sin reservas. La importancia de esta declaración va más allá del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús hace una afirmación sorprendente que nos remite directamente a ese momento en el monte Horeb. En Juan 8:58, Él dice, «Antes que Abraham existiera, yo soy». Esta frase puede parecer simple, pero llevaba un significado profundo. Jesús no solo estaba diciendo que existía antes de Abraham, se estaba identificando con el mismo Dios que habló con Moisés. Los líderes religiosos que lo escucharon entendieron exactamente lo que quiso decir, tanto que intentaron apedrearlo, pues consideraron esta afirmación una blasfemia. Esto nos muestra algo impresionante. Jesús no era solo un profeta o un maestro sabio, era Dios en forma humana, el mismo Dios que se reveló a Moisés en el desierto. La expresión «yo soy» que él utilizó no fue por casualidad. Confirma que no solo participó en la historia, sino que la trasciende. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Esto también refuerza la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El mismo Dios que liberó a Israel de la esclavitud en Egipto es el que ofrece la salvación a toda la humanidad a través de Jesús. La historia de la redención no cambia, porque Dios no cambia. Sigue siendo el mismo, guiando, liberando y salvando a aquellos que confían en Él. Si Jesús es el mismo yo soy que habló con Moisés, eso significa que todas las promesas de Dios encuentran en Él su cumplimiento. En un mundo lleno de incertidumbre, esta verdad trae seguridad y paz. Cuando todo parece inestable, cuando las circunstancias escapan de nuestro control, podemos confiar en que Jesús nunca cambia. Él sigue siendo el mismo, fuerte y suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Esta declaración de Jesús también nos lleva a una reflexión muy personal, cómo respondemos a su identidad. Los líderes religiosos de su tiempo rechazaron esta verdad porque no podían aceptar quién era realmente. Pero aquellos que reconocen a Jesús como el Yo Soy experimentan una transformación profunda, porque esta verdad no es solo teórica, sino práctica. Trae esperanza, dirección y una conexión real con Dios, quien es eterno e inmutable. Si crees que Dios es el único Señor, comenta, Dios es el grande. Cuando Dios se revela a Moisés diciendo, Yo soy, esta declaración no puede entenderse fuera del contexto en el que ocurre. El pueblo de Israel estaba oprimido en Egipto.
un imperio que adoraba a muchos dioses. Los egipcios tenían un panteón lleno de divinidades, cada una relacionada con fuerzas de la naturaleza y fenómenos específicos. En medio de esta cultura, la declaración de Dios no era solo una presentación, sino una afirmación de que Él es el único Dios verdadero. No necesita templos, imágenes o rituales para existir. Simplemente es. Pero antes de continuar, detente un momento y piensa, ¿cuántas personas hoy siguen viviendo engañadas, confiando en cosas pasajeras y en seguridades falsas, tal como los egipcios que adoraban dioses que no podían salvarlos? Si este mensaje ya ha abierto tus ojos a la verdad del único Dios verdadero, entonces no te lo guardes solo para ti. Dale me gusta a este video ahora y suscríbete al canal, porque aquí seguimos trayendo revelaciones poderosas de la palabra de Dios que fortalecen tu fe y te acercan aún más a su presencia. Sé parte de esta misión de esparcir la verdad y ayudar a más personas a conocer al Dios que simplemente es. Este enfrentamiento entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto se hace aún más evidente en las plagas que vinieron después. Cada plaga no fue un simple desastre natural, sino una respuesta directa a las creencias egipcias. Cuando el Nilo se convirtió en sangre, fue un golpe contra Hapi, el dios del río. Cuando la plaga de tinieblas cayó sobre Egipto, fue un desafío al dios Ra, considerado el más grande de los dioses egipcios. Y cuando murió el primogénito de cada familia egipcia, incluso el propio faraón, que era visto como una divinidad, quedó sin poder ante el Dios verdadero. Cada una de estas intervenciones demostraba que los ídolos hechos por manos humanas eran inútiles e incapaces de resistir el poder del Yo Soy. Pero este enfrentamiento no solo sirvió para humillar a Egipto. Para Israel fue una prueba de que Dios estaba con ellos, de que Él no era un ser distante e inaccesible. Era el Dios vivo, que escuchaba el clamor de su pueblo y actuaba para liberarlos. En Éxodo 6:7, Dios dice, «Os libraré de la esclavitud, os rescataré con brazo fuerte y con grandes manifestaciones de poder, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios». Estas palabras cambiaron por completo la identidad de Israel. Ya no eran solo esclavos tratando de sobrevivir. Eran el pueblo escogido, llamados para algo mucho más grande. Mientras los egipcios veían a sus dioses fracasar, los israelitas veían a su Dios actuar poderosamente a su favor. Esta historia sigue trayendo enseñanzas importantes hasta el día de hoy. En el mundo actual, los ídolos pueden no ser estatuas de oro o dioses egipcios, pero muchas personas ponen su confianza en otras cosas: dinero, estatus, éxito o incluso la tecnología, creyendo que estas cosas pueden ofrecer seguridad y felicidad. Pero al igual que en Egipto, cualquier cosa en la que pongamos nuestra confianza, si no es en Dios, algún día fallará. La historia de las plagas nos invita a reflexionar sobre dónde realmente depositamos nuestra fe. ¿Estamos confiando en el Dios que nunca falla, que es eterno y soberano? ¿O estamos poniendo nuestra seguridad en cosas pasajeras que no pueden sostenernos en los momentos más difíciles? Así como Dios demostró su poder en Egipto, sigue mostrando que Él es el único en quien podemos confiar completamente. Este enfrentamiento entre Dios y los dioses de Egipto tenía un propósito aún mayor: revelar su gloria a todas las naciones. En Éxodo 9:16, Dios dice a través de Moisés: «Para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra». Esto nos muestra que la acción de Dios no se limita solo a liberar a su pueblo. Él quiere que su nombre sea conocido, que su grandeza sea testificada por todos.
Cada demostración de poder, cada intervención divina, no tenía solo el objetivo de humillar al faraón, sino de dejar claro que solo Dios es soberano sobre todas las cosas. Si Dios está contigo, escribe, Dios está conmigo. En el mundo en el que vivimos, donde todo cambia rápidamente y la incertidumbre afecta todos los aspectos de la vida, saber que Dios nunca cambia es una verdad que trae consuelo y seguridad. Mientras todo a nuestro alrededor puede ser inestable y pasajero, el Dios que se reveló a Moisés sigue siendo el mismo. No cambia con el tiempo, no es influenciado por las circunstancias ni pierde su poder. Él es eterno y constante. Esta firmeza de Dios sirve como un fundamento para nuestra fe, especialmente en los momentos más difíciles. En Hebreos 13:8 leemos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta frase refuerza la naturaleza inmutable de Dios, algo que lo hace completamente diferente de todo lo que existe. A lo largo de la Biblia, Dios es descrito como una roca, una fortaleza segura que no se tambalea, incluso cuando llegan las tormentas. En el Salmo 18:2, David declara, El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi refugio, en Él me resguardo. Esta imagen muestra que Dios no solo es poderoso, sino que también ofrece protección y seguridad a quienes confían en Él. Su fidelidad no cambia, su amor no disminuye y sus promesas siguen firmes, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Esto significa que, incluso en los momentos de crisis, cuando todo parece derrumbarse, podemos confiar en que Dios sigue siendo el mismo. Esta verdad no es solo algo que debemos entender, sino algo que debemos vivir. Saber que Dios no cambia debe darnos valentía para enfrentar el miedo, la ansiedad y las dificultades. En un mundo donde todo puede cambiar de un día para otro, tener la certeza de que Dios permanece fiel nos da paz. Cuando pasamos por pruebas, muchas veces nos sentimos pequeños e incapaces, tal como Moisés se sintió cuando fue llamado a liberar a Israel. Pero la respuesta de Dios para él sigue siendo la misma para nosotros hoy. Yo estaré contigo. Además, la inmutabilidad de Dios se refleja en su fidelidad a sus promesas. En Isaías 41:10, Él dice, No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Esto nos muestra que confiar en Dios no significa que nunca enfrentaremos problemas, sino que nunca enfrentaremos nada solos. Dios no cambia, por lo que podemos confiar en que sus promesas siguen vigentes. En tiempos difíciles, esta verdad nos fortalece. En lugar de ser dominados por el miedo, encontramos seguridad en Dios, quien es nuestro refugio. Esto cambia por completo nuestra forma de afrontar las dificultades. Cuando sabemos que nuestro sustento proviene de un Dios que nunca falla, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza y esperanza. Esta verdad nos lleva a una reflexión importante. Si Dios nunca cambia, ¿cómo impacta esto nuestra vida diaria? ¿Estamos realmente dispuestos a confiar en Él, incluso cuando no comprendemos lo que sucede a nuestro alrededor? La certeza de que Dios es inmutable no es solo un concepto teológico distante, sino una invitación a tener una fe más profunda. Una fe que descansa en la certeza de que Él es soberano y digno de total confianza. Saber que Dios sigue siendo el mismo en los momentos buenos y malos nos da fuerzas para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias son desafiantes. Cuando Dios llama a Moisés en el monte Horeb, no lo envía solo a una misión imposible. Moisés siente miedo, duda e inseguridad, pero Dios responde con una promesa poderosa. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12.
Estas palabras no solo fortalecen a Moisés, sino que revelan un principio esencial. La presencia de Dios es suficiente para enfrentar cualquier desafío. Moisés no necesitaba confiar en su propia capacidad, sino en la certeza de que Dios caminaría con él en cada etapa de su viaje. Esta promesa no fue hecha solo a Moisés. A lo largo de la Biblia, Dios asegura a su pueblo que nunca los abandonará. En Josué 1:9, Él dice: ¿No te lo he mandado yo? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Dios no prometió a Josué que no tendría batallas, pero sí le garantizó que nunca estaría solo. Esta certeza fue lo que sostuvo a Moisés, a Josué y a tantos otros siervos de Dios a lo largo de la historia. En el Nuevo Testamento, esta promesa se cumple de manera aún más profunda. Jesús, antes de ascender al cielo, asegura a sus discípulos: «Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Y esta promesa no era solo para aquellos que estaban con Él en ese momento, sino para todos los que creen en Él. La presencia de Dios, que antes era algo externo, ahora se vuelve algo íntimo y permanente a través del Espíritu Santo, que habita dentro de cada creyente. Esto significa que donde quiera que estemos, no estamos solos. Si solo Dios es digno de toda gloria, comenta: «Yo adoro al único Dios verdadero». La presencia de Dios no significa ausencia de problemas, pero transforma la manera en que los enfrentamos. En lugar de lidiar con las dificultades solo con nuestras fuerzas, somos llamados a depender completamente de Él. Esta dependencia nos da paz, porque sabemos que Él nos guía, nos fortalece y nos sostiene. En Isaías 43:2, Dios promete: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Este versículo no dice que no enfrentaremos dificultades, pero nos da la garantía de que Dios estará con nosotros en cada una de ellas. La historia de Moisés nos recuerda que la presencia de Dios es real, poderosa y suficiente. Cuando él fue a hablar con el faraón, no confiaba en su propia capacidad, sino en la certeza de que Dios estaba con él. Esa misma promesa sigue vigente para nosotros hoy. Cuando enfrentamos desafíos, miedos o responsabilidades que parecen demasiado grandes, podemos recordar las palabras que Dios le dijo a Moisés: «Yo estaré contigo». Y esta promesa nunca falla. Esta promesa nos invita a buscar una relación más profunda con Dios. No basta solo con saber que Él está presente. Es necesario acercarnos a Él intencionalmente, a través de la oración, la lectura de la Biblia y la adoración. En momentos de dificultad o incertidumbre, recordar que su presencia es constante puede ser lo que necesitamos para seguir adelante con paz y confianza. La Biblia nos enseña que Dios es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. Esta afirmación no solo destaca su autoridad sobre todas las cosas, sino que también nos recuerda su eternidad, un atributo que lo hace diferente de todo lo que existe. Dios no tiene principio ni fin. No está limitado por el tiempo ni por el espacio. Su existencia eterna es una garantía para aquellos que confían en Él, especialmente en un mundo donde todo cambia rápidamente y nada parece permanente. Cuando la Biblia usa los términos alfa y omega, que son la primera y la última letra del alfabeto griego, está mostrando que Dios lo abarca todo, desde la creación hasta la consumación de todas las cosas. Nada sucede fuera de su conocimiento o control. Todo comienza en Él y encuentra en Él su verdadero propósito.
Esto no es solo una verdad teológica distante, sino algo que tiene un impacto directo en nuestra manera de vivir. Saber que Dios es eterno nos ayuda a enfrentar los cambios de la vida sin desesperación, porque Él sigue siendo el mismo. En el mundo actual, donde todo es pasajero, desde bienes materiales hasta relaciones, esta verdad nos llama a enfocarnos en lo que realmente tiene valor. Como enseñó Jesús en Mateo 6, 19, 21, no debemos invertir solo en cosas terrenales, sino construir un tesoro eterno en el reino de Dios. Cuando entendemos que Dios es eterno, comenzamos a ver la vida con una perspectiva diferente y reevaluamos lo que realmente importa. Además, esta verdad nos trae consuelo en medio de las pérdidas y cambios inevitables de la vida. En Isaías 40, 28, 31, leemos que el Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este pasaje nos recuerda que, incluso cuando nos sentimos débiles o agotados, podemos descansar en la fuerza de Dios, porque Él nunca se desgasta. No solo creó todas las cosas, sino que sigue sosteniendo todo con su poder. Saber que Dios es el Alfa y la Omega también nos enseña a confiar en su plan, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles que parecen no tener sentido, pero la Biblia nos garantiza que Dios tiene un propósito mayor, incluso cuando no podemos verlo. En Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Esto significa que incluso cuando las circunstancias son difíciles, podemos tener esperanza, porque Dios está en control. Él ve el principio y el fin de nuestra historia y, si confiamos en Él, podemos estar seguros de que todo forma parte de un plan mayor y perfecto. Esta verdad nos lleva a la adoración. Cuando entendemos que Dios es el principio y el fin, el único que gobierna toda la existencia, nuestra respuesta natural debe ser rendirle toda la gloria y vivir con un corazón lleno de gratitud por su presencia constante. En un mundo donde todo cambia, donde las certezas humanas fallan, saber que nuestra fe está firmada en un Dios eterno e inmutable nos da seguridad. Cuando Dios se presenta a Moisés como Yo Soy, no solo revela su naturaleza, sino que nos invita a confiar en Él completamente, sin reservas. Esta afirmación trasciende el tiempo y sigue resonando como un llamado a la entrega total al Dios que siempre ha sido, que es y que siempre será. La grandeza de Dios rompe todas las barreras del tiempo y al reconocer esto, somos llevados a una adoración genuina. Pero ¿cómo podemos responder a esta revelación de manera práctica? Adorar no se trata solo de rituales o momentos específicos de alabanza, sino de una actitud constante de reconocimiento de la soberanía de Dios en nuestras vidas. En Mateo 22:37, Jesús nos enseña que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente. Ese amor no es superficial, sino un compromiso total que transforma nuestra manera de vivir. Poner a Dios en primer lugar significa confiar en Él en cada decisión, buscar su voluntad y reconocer que todo proviene de Él. La declaración Yo Soy nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe. ¿Realmente confiamos en Dios como nuestro sustento y seguridad o nos dejamos llevar por las preocupaciones diarias? La adoración verdadera va más allá de palabras y canciones. Se refleja en la forma en que conducimos nuestra vida, en el tiempo que dedicamos a Dios y en la disposición de nuestro corazón para obedecer su voz. Cuando adoramos, estamos reconociendo que no somos autosuficientes, que dependemos completamente del Señor. Esta actitud de adoración también nos llama a la humildad.
Reconocer que Dios es el yo soy significa aceptar que no tenemos el control, pero Él sí. En Salmos 95, 6, 7 leemos: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. La verdadera adoración nos coloca en una posición de sumisión y confianza. No adoramos a Dios solo por lo que puede darnos, sino porque Él es digno. Además, este llamado a la adoración nos recuerda que debemos proclamar la grandeza de Dios a los demás. Así como Moisés fue enviado a declarar el nombre del Señor a Israel, nosotros también hemos sido llamados a testificar sobre su amor y fidelidad. Nuestra vida debe reflejar quién es Dios, para que otras personas puedan ver en Él la esperanza y la verdad que tanto necesitan. Al final, la adoración se convierte en un estilo de vida. No debe ser un momento aislado, sino algo continuo, en nuestro entorno. Un mundo lleno de distracciones e incertidumbres. Mantener nuestros ojos fijos en Dios nos da dirección y propósito. Cuando vivimos en adoración, encontramos en Él la paz que el mundo no puede dar, la esperanza que no se tambalea y la certeza de que fuimos creados para glorificar a aquel que es eterno e inmutable. Adorar a Dios significa reconocer que Él es todo y que nuestra vida solo tiene sentido cuando está completamente entregada a Él. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, es porque Dios te está llamando a confiar completamente en Él, no solo en tu vida espiritual, sino en todas las áreas, incluida tu vida financiera. La verdadera prosperidad no proviene solo del esfuerzo humano, sino de una vida alineada con los principios de Dios. Por eso, quiero invitarte a conocer el ebook Riquezas Eternas, donde descubrirás cómo alcanzar la verdadera prosperidad según las enseñanzas de la Biblia. El enlace está en los comentarios fijados. No pierdas esta oportunidad de transformar tu visión sobre las finanzas y vivir el propósito de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.